está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Hola, tengan buen día. Mi nombre es Cristian Aravena Aravena y esta es mi presentación. Derrumbar los muros de un teatro nacional. Isidora Aguirre hacia un teatro militante durante la Unidad Popular. Me gustaría que en esta breve presentación pudiéramos adentrarnos en una lógica de la ruina de la historia para acercarnos al trabajo de Isidora Aguirre en la época de los años 60. Su proyecto estético lo inscribo dentro de las historias menores de proyectos menores, en alusión al texto sobre la literatura menor de Deleuze y Guattari, que durante la Unidad Popular se transformaron en hegemonías políticas otras. Bajo este prisma, Isidora Aguirre, su proyecto estético y archivo se muestran como la posibilidad de urdimbre, para tejer entre la historia de nuestro continente y el teatro de la época de los años 60. Isidora Aguirre, prolífica dramaturga, cuentista, novelista, escritora de guiones, llegó a escribir más de 40 obras de teatro, y en muchas de ellas tuvo una participación activa más allá de la dramaturgia. Proveniente de la clase alta chilena, fue una autora que desde muy pequeña estuvo en contacto con variados agentes del campo cultural e intelectual de Chile y el mundo. Criada entre pintoras, escritores y actores, fue metódica y visionaria en sus creaciones. Se acercó a la dramaturgia mezclando su trabajo de visitadora social, sus estudios de cine, su profundo rechazo a las injusticias y diferencias sociales. Construye una dramaturgia ligada a la sociología y a la revisión histórica. Casi todos sus personajes son producto de procesos complejos de observación y participación en las realidades proyectadas. Su preocupación por otra realidad, por otra historia, la hizo indagar en diversas materialidades y soportes para su creación dramatúrgica. De eso da cuenta su archivo, hoy en día custodiado por el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y la Sucesión Familiar. Se desenvolvió como dramaturga, escritora, pedagoga, editora, costurera y gestora cultural. Uno de los trabajos que condensa gran parte de estas labores fue el Teatro Experimental Popular Aficionado, de aquí en adelante TEPA, de aproximadamente 1969, no hay claridad en la fecha de inicio. Varias de sus obras se tradujeron y montaron por gran parte del mundo. Me interesa potenciar de que la idea de que la historia no es una, sino muchas, y la mayoría de las veces escrita en minúscula. Eso es el motor de este trabajo. Se trata de descubrir algunas condiciones que permitieron el deambular del teatro político en nuestro continente, pero no desde las grandes teorías de esta categoría teatral, sino más bien desde las particularidades de estos territorios en llamas y desde Isidora Aguirre. Flujo estético, modificación a los modos de producción teatral. En torno a la obra de Isidora Aguirre hay que reconocer lo que yo denomino un flujo estético. Entre sus creaciones previas a 1959, marcadas por la comedia realista y psicologista, es decir, que está preocupada de los interiores de la familia burguesa, y Población Esperanza de 1959, obra escrita junto al novelista Manuel Rojas. La pieza cuenta la historia de una toma de terrenos en diálogo con los acontecimientos históricos del Chile de la segunda mitad del siglo XX. Para esta obra realizó numerosas entrevistas a las y los pobladores partícipes en la primera toma de terrenos de América Latina en la población La Victoria en 1957, quienes fueron los protagonistas de esta pieza. De ahí en adelante, ella va a confluir una serie de dispositivos dramatúrgicos que interpelan a la historia y a sus mecanismos. Es el caso de Los Papeleros, de 1964, de Los que van quedando en el camino, de 1969, y el Teatro Experimental Popular Aficionado, TEPA, que una de sus experiencias es Los Cabezones de la Feria, de 1969 aproximadamente, que vemos ahí en la imagen. La preocupación de Aguirre por contar otras historias la hizo indagar en diversas materialidades y soportes para su creación dramatúrgica. Su archivo da cuenta de esto con materiales como entrevistas a recolectores de basura,
a pobladores en tomas de terreno, a familiares de campesinos asesinados, todas ellas mecanografiadas, fotografías, notas de prensa, propagandas políticas, cartas con dirigentes sociales y artistas, etc. Esto le permitió a ella reapropiar realidades y condiciones ajenas que le eran ajenas en vivencia. El compromiso político de una mujer de clase alta con la revolución, con un teatro social, de denuncia y político, que construyó junto a los proyectos revolucionarios del continente, no era lo que se esperaba para esta escritora de clase alta. Su proyecto estético refiere a un momento histórico sensible, de trazos y vínculos con un espacio revolucionario continental, que refracta tanto en su creación epocal como en su participación en las redes tendidas desde ella durante la época de los años 60. Como estas redes me refiero a los festivales de teatro latinoamericano que se celebraron en La Habana, Cuba, en su participación en la revista teatral Conjunto, el montaje de sus obras por el continente, etc. Una de las hipótesis que manejo en mi investigación, esto es producto de mi investigación doctoral, es que el cambio de hegemonía que se dio en las tablas de los teatros oficiales chilenos fue una premonición del cambio de hegemonía que se iba a dar en el país durante el gobierno de la Unidad Popular. Los papeleros como potencia de lo épico. Esta imagen es una imagen que inspiró de los basurales de Guanaco Alto, tomada por la propia Isidora Aguirre en 1960. Los papeleros, de 1963, dirigida por Eugenio Guzmán y montada por el Sindicato Profesional de Actores de Chile, se estrenó en una carpa de circo en el centro de Santiago por el Teatro Móvil Alejandro Flores. Es la historia de un grupo de recolectores de basura explotados por el dueño del basural en donde trabajan y viven. En palabras del director de la obra buscaba mostrar, cito, la tensión profunda entre la clase explotadora y la clase explotada, cierro cita, mientras que para Isidora Aguirre nos enrostraba que, cito, por el solo hecho de que los papeleros existan, el mundo en que vivimos tiene que ser revisado, cierro cita. Aguirre posiciona a un grupo de recolectores de basura como protagonistas de esta historia, modificando tanto la temática como a las y los personajes que se mostraban en la dramaturgia de este periodo. La obra se enmarca en una serie de modificaciones a personajes, historias y sectores a partir del giro social en las artes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro continente. Y digo personajes e historias porque podremos ver un trazo continental que coincide, como Juanito Laguna de Antonio Berni, como Juanito Laguna de Antonio Verne, esta imagen que vemos acá. Un niño pobre al que vimos jugar entre los basurales de Chile, Argentina y México, que se paseó entre la pintura, la música y el teatro, entre una historia particular de un país, de un contexto, a la historia menor de un continente. Aguirre transformó sus modos de producción teatral y nominó a esta nueva metodología de escritura como tirar el hilito por la punta. Consistía en entablar conversaciones cercanas con personas que proyectara como centrales para sus obras, recolectores de basura en este caso, para profundizar la experiencia individual y colectiva del grupo en cuestión. Generaba preguntas que guardaban relación con la vida, el trabajo y las relaciones laborales. Con este método, tomaba posición desde la sociología y la antropología para la creación teatral. La irrupción de las problemáticas de los sectores oprimidos en el continente en estas obras de teatro, en la literatura o en las artes visuales del periodo, responde a la necesidad de presentación y no de representación de estas realidades a un sector medio, que luego de la Revolución Cubana de 1959 buscaba generar nuevas asociatividades, ya fuera por compromiso o por miedo. Las modificaciones a las que apuntan las y los artistas son, en primera instancia, a los campos disciplinares específicos, tanto temática como formalmente. El pintor Antonio Berni, de la primera imagen que pueden ver hacia la izquierda, con Juanito Laguna, desde finales de los años 50, nos cuenta la historia de este niño de los suburbios de la capital argentina experimentando con diversos materiales para llevar a cabo sus pinturas. O el artista chileno Alberto Pérez, con su serie, que veremos a continuación, llamada Barricada. Son ejemplos de cómo el compromiso político permeó las obras, pero no necesariamente la vida de las y los artistas y los públicos.
la denuncia de las míseras condiciones de vida o la enunciación de una lejana conflictividad de clases, se tomaron estas escenas artísticas con el fin de atraer a sectores medios e intelectuales a tomar posición con el proyecto revolucionario emergente en gran parte del continente. La recuperación de los medios de producción teatral, la disputa y construcción de otro imaginario en las artes y un entramado valórico que cambiase a la humanidad ya no podía esperarse si no era a través de la aventada revolución. Sin embargo, la disputa al interior de las artes escénicas no cerraba la posibilidad de profundizar, aunar y particularizar luchas mayores, como veremos en la siguiente obra llamada Los que van quedando en el camino de 1969, y en el movimiento cultural que eclosionó durante la Unidad Popular, que en el proyecto estético de Isidora nos lleva al TEPA. Esta es una imagen que comparte imaginario, las dos imágenes que vemos a continuación. Esta es Barricada, la que está a la izquierda, del artista Alberto Pérez, y la derecha es una fotografía del montaje de Isidora Aguirre de 1963. A eso me refiero con el cruce de imaginarios en las artes, pues lo podemos ver en el fondo de este basural, de esta mediagua, y en lo que en sí engloba la pintura de Alberto Pérez. Los que van quedando en el camino, teatro político y otra hegemonía. En términos estéticos, los vínculos con los sectores oprimidos fueron cada vez más estrechos en el Chile de finales de los años 60. Las peñas se replicaron por todas partes. Los grupos de canciones políticas como Quilapayún e Inti Illimani proliferaban por el continente. En nuestro país, los teatros obreros tuvieron importantes encuentros y montajes. La escena del teatro aficionado haría lo mismo. Las calles, los centros de madre, las juntas de vecinos, las universidades, las fábricas y los espacios estudiantiles se transformaron en una gran cancha de disputa política. Con el ajetreado panorama de finales de los años 60, en la reforma universitaria, la aparición del MIR, la politización de los debates en toda la sociedad, el interés de ciertos artistas se centró en proyectar los procesos políticos en artefactos sensibles que fusionaran arte, sociología, histórica. La novela periodística, el teatro histórico, el canto nuevo latinoamericano constelaron complejos procesos políticos y dieron cuenta de historias que no cabían en estos entramados mayores. A través del collage histórico de cosas burdas y materiales entrelazadas, el teatro político de Isidora Aguirre, en Los que van quedando en el camino, se volcó a construir estrategias de ficcionalización sobre la matanza de Ranquil, para reflexionar frente a la velada historia de los sectores oprimidos, no tan solo de Chile, sino que en el continente. En el archivo de Isidora Aguirre podemos encontrar una compleja red de agentes políticos que se gestó al alero de Los que van quedando en el camino. Entrevistas a campesinos y mapuches de Ranquil, fotografías de marchas por la reforma agraria, protagonizada por las y los mismos, y una serie de debates con Roque Dalton, por ejemplo, en torno a las estrategias políticas, tanto para la repartición de la tierra como para la repartición de las armas. La obra provoca el disloque de las temporalidades entre los personajes asesinados durante la matanza de Ranquil de 1934 y el presente escénico de la obra de 1969. La estrategia de ficcionalización consiste en hacer patente este choque de los dos tiempos. Apuesta por un lado a la denuncia de las situaciones padecidas en dos momentos históricos atravesados por un mismo conflicto, y al mismo tiempo esta explicación de las injusticias en una misma temporalidad, en lo que nomino el siendo, se tradujo en una implicación histórica, tanto en la denuncia de lo que sucedió y sucede, recordemos, presente escénico 1969, como en el reconocimiento de la tragedia posible a la que nos invitan los artistas de este montaje. Si en Los papeleros Aguirre ve el problema en una sociedad corrupta, en Los que van quedando, el asunto es contra el sistema que sustenta a la sociedad completa. Sin embargo, aún sigue operando en el simbólico terreno del arte. 3 palos, 2 frazadas y una bandera. Militancias y teatro durante la Unidad Popular. Cuando Salvador Allende le propuso a Isidora Aguirre ser parte de su campaña presidencial de 1969, con Los que van quedando, y ésta le manifestó la imposibilidad material y humana de llevar ese montaje del Teatro Nacional chileno a las poblaciones,
Anunciaba ella el momento en que el teatro, incluso en su vertiente más política, ya no contenía con sus muros y estructura al proyecto político emprendido por la Alianza de Sectores Populares. Es por esto que Aguirre inicia lo que denomina TEPA, Teatro Experimental Popular Aficionado, para contribuir al proceso de la unidad popular, representando y presentando historias simples de concientización en torno a varias temáticas del proyecto político de la UP. Las puestas en escena contaban con elementos mínimos y debían dialogar con otras disciplinas artísticas en diversos actos políticos. Pero no bastaba con sacar las obras a la calle, pues era necesario que la calle propusiera sus propias obras. Para esto, Aguirre creó una serie de piezas didácticas breves en torno a la realidad por la que atravesaba tanto el pueblo chileno como por las políticas de la Unidad Popular. Tomándose de noticias periodísticas, construyó piezas que eran interpretadas por pobladoras y pobladores en sus propios espacios. También generó una serie de experiencias pedagógicas y teatrales con reos comunes. Y por último, aparecieron sus míticos cabezones de la feria, muñecos cabezudos presentes en gran parte de la cultura popular de nuestro continente. Esos muñecos cabezudos son los que podemos ver en la imagen a continuación. En un texto de su archivo llamado Teatro Militante realizado en la población J. Sic E. Recabarren, presente en las reflexiones sobre el TEPA, Aguirre cuenta cómo un grupo de jóvenes militantes del Partido Comunista se le acercó para pedirle una de sus obras del repertorio realista anterior, de inicios de su carrera. Les propuso que crearan su propia obra contando la historia de la población Luis Emilio Recabarren en donde vivían. Ante la incredulidad de sus capacidades, los jóvenes fueron guiados en el proceso creativo por Aguirre. El resultado fue una obra de teatro creada y musicalizada por pobladores, con sus relatos orales, que contaba la historia de su entorno y que motivaba a otros jóvenes a ser parte del proyecto de la UP. Cuando entrevistaron a uno de los carpinteros más longevos de su toma de terreno y le preguntaron ¿qué se necesita para tomar un terreno y construir una casita? Él respondió: 3 palos, 2 frazadas y una bandera. Todas estas experiencias en espacios abiertos, fueron en espacios abiertos, públicos, y contaban con los mínimos recursos técnicos para su desarrollo. Los cabezones, por ejemplo, se construyeron con materiales donados por fábricas de combativos sindicatos que más tarde pasaron a conformar lo que conocemos hoy en día como cordones industriales. La precariedad, más que ser un impedimento, fue una potencia estética y política de la cual se tomaron las y los artistas militantes y los sectores oprimidos protagonistas de este proceso político, a pesar de que la historia y la crítica del periodo señalaran que el esplendor del teatro chileno se había quedado en el recuerdo de los años 60. Para concluir, me gustaría plantearles algunos aspectos en algo que yo nomino como estética de la precariedad que podemos ir recogiendo de este recorrido. Los mínimos recursos, la máxima imaginación y lo colectivo por sobre la potencia o el nivel técnico que se podía desarrollar en espacios institucionales. La potencia de lo épico, el entrañamiento. La idea del entrañamiento que plantea Aguirre tiene que ver con atraer realidades políticas a otros sectores, tanto a los sectores medios intelectualizados en una primera etapa, como a los sectores populares que todavía no son afines al proyecto político de la Unidad Popular. A eso ella lo denomina entrañamiento, y es una idea que en otra ponencia podré desarrollar. El relato y el documento frente a la gran historia escrita con mayúscula. Eso es súper importante. Los papeleros y los que van quedando en el camino y la obra posterior de Isidora cuenta con una cantidad importante de relatos de los propios protagonistas de las historias que va a contar. Lo colectivo en la creación de la vida. En general lo que está sucediendo en este proceso, sobre todo durante la Unidad Popular, es que la figura del autor central, del director central, del escritor central, pierde esa vitalidad porque lo que prima son los procesos de colectivización, tanto de las obras como de las ideas. Y lo que eclosiona en el teatro de la Unidad Popular es lo que nomino una tradición selectiva teatral vinculada profundamente al movimiento obrero. La misma Isidora, al sistematizar el teatro experimental popular aficionado, explica que los orígenes de su proyecto datan desde el teatro realizado por Luis Emilio Recabarren
con los sindicatos mineros de comienzos del siglo XX. Eso, muchísimas gracias y que estén muy bien. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Muy buenos días, mi nombre es Luis Reyes, soy licenciado en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, y ante todo quisiera agradecer a las organizaciones presentes en este seminario, que congregaron este seminario, agradecerles por crear nuevos espacios académicos para la difusión de nuevas investigaciones que giran en torno a un periodo tan crítico en la historia de Chile como lo fue la vía pacífica al socialismo encabezada por la Unidad Popular de Salvador Allende. En especial hoy, este año, que se cumplen 50 años de ese hito. Naturalmente, lamentamos que este seminario no se pueda realizar de forma presencial, pero frente a la coyuntura histórica que estamos viviendo, no queda de otra que adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo, sí. Tal como sucede en esta nueva realidad, donde ante la urgencia se abren nuevos canales de comunicación y de difusión. En la historiografía se dio algo parecido a mediados del siglo XX, donde se da el paso de las fuentes escritas a otro tipo de fuentes. Como todos deben saber, en la manera tradicional de escribir la historia, la manera branquiana de escribir la historia tal cual como fue, se basa en la historiografía escrita, en las fuentes escritas, lo que habitualmente se guardan en archivos provenientes de los gobiernos locales. Pero esto es una limitación para la historia social. Eric Hobsbawm comentaba que la historia social es la historia de las clases pobres y bajas, la historia de los movimientos de los pobres. En este sentido, el contenido de esta historia social están presentes diversas actividades, creencias y aspiraciones individuales o grupales que no se ven reflejadas en las fuentes escritas. Uno de los integrantes de este movimiento anales francés, es Lucien Febvre, quien asume este problema y dice: hay que utilizar textos, sin duda, pero todos los textos, no solamente los documentos de archivos en favor de los cuales se han creado un privilegio. Por otra parte, otro miembro de este movimiento, Peter Buck, comenta: la nueva historia es una historia escrita como reacción deliberada contra el paradigma tradicional, sumando lo que se traduce en la suma de nuevas ciencias sociales para un análisis histórico, como una crítica a los modelos tradicionales de historiografía. En este sentido, las fuentes orales ayudan a corregir otras perspectivas que de la misma forma que otras perspectivas la corrigen a ella. Su incorporación depende, y esto es importante, de la plausibilidad dentro de otras referencias, es decir, que se encuentra en función a sus criterios de verosimilitud dentro de un contexto histórico. A lo que va nuestra investigación, pensar las canciones populares como testimonios de vida nos obliga a vincularlas con su contexto histórico, debido a que quien testimonia construye una visión propia del pasado, desplazándose de sus experiencias personales a los puntos de significación de las memorias dominantes. En lo que refiere
de lleno a nuestra investigación, trataremos a la nueva canción chilena, en palabras de uno de sus protagonistas, Víctor Jara, como una o muchas personas se expresan a través del canto un modo de sentir. Es decir, que es la representación de un sentimiento y una realidad compartida que se encuentra presente en la vida de los compositores. En este sentido, el nuevo canto adquirió preponderancia cultural en Chile en la década de 1960 y lo que fue comentado en diversas revistas culturales de la época que se dieron en Chile, como lo es La Bicicleta, en donde argumentaban que conservar una mirada popular por la realidad social, entendiendo lo popular en un sentido amplio, de este modo se contrapone tanto al folclore patronal y al neofolclore, como también a la nueva ola. Estas corrientes representaban a la derecha tradicional, a los grupos patronales del sur de Chile, donde primordialmente se cantaban los sucesos que le pasaban a los dueños de fondos, e incluso la nueva ola es una tendencia que surgió en Chile que se basa en cantar canciones traducidas al español directamente, sin ninguna vinculación con la cultura y memoria local. La nueva canción chilena y sus artistas estuvieron ligados a la izquierda chilena. Muchos tuvieron militancia en el Partido Comunista de Chile y en menor medida en el Partido Socialista de Chile, y recreaban en sus canciones este imaginario, los cuales fueron en defensa de las culturas originarias de América, teniendo un carácter antiimperialista e intentando crear una unión entre los pueblos basados en la Revolución Cubana. Este movimiento nace oficialmente en 1959 y tiene una prolongación hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los cantantes cantaban este tipo de composiciones mucho antes, pero se le bautiza en 1959 con el primer festival de la canción, de la nueva canción chilena. Uno de los grupos más representativos de la nueva canción es Inti Illimani. Este nombre hace referencia a las culturas originarias de América. Inti Illimani se traduce como Inti, significa sol en el vocablo quechua, y por otra parte Illimani significa águila dorada en el vocablo aymara. La carátula de su tercer disco homónimo es un tumi. Un tumi es un cuchillo ceremonial utilizado en las culturas moche y chimu. Estos elementos forman parte de la estética indígena que trataron de rescatar en su repertorio musical, y también en cuanto a los instrumentos también se veía reflejado en esto, debido a que utilizaban sonidos que reflejaran toda América Latina, como es el caso de las quenas, de los charangos y de las zampoñas. En cuanto a su compromiso político y antiimperialista, el LP más representativo es el de 1970, se llama Canto al Programa, donde se pueden escuchar musicalizadas las principales propuestas del programa de gobierno, que van desde una nueva constitución, la nacionalización de recursos naturales, hasta la creación de una nueva cultura para la nueva sociedad. Este disco se basa en la victoria de Allende y el poder conquistado por el pueblo. Sus canciones están compuestas de las esperanzas de cambio basadas en la transición democrática al socialismo. Este grupo intenta aportar unión también
en los pueblos latinoamericanos. En el LP de 1969, Si somos americanos, encontramos una recopilación de referencias a los países latinoamericanos en cuanto a su tradición, a su música y a su cultura. En una revista llamada Ramona, le consultaron estas inquietudes a los cantantes y estos contestaron que cultivar música latinoamericana es para defenderse del imperialismo cultural que todos los países subdesarrollados que lo sufren, haciendo referencia a la invasión cultural de Estados Unidos por sobre los países de América Latina. La nueva canción se podría entender entonces como un movimiento que a través de la música popular de raíz folclórica latinoamericana logra canalizar un discurso estético y en las experiencias sociales y culturales chilenas. Uno de los artistas más comprometidos y más célebres de esta tendencia musical es Víctor Jara, lo que le costó la vida luego del golpe militar de Augusto Pinochet, del dictador Pinochet. Él fue miembro de las Juventudes Comunistas de Chile y llevaba en sus canciones estas mismas inquietudes políticas. En una entrevista para la revista Ritmo, le consultaron sobre estas, sobre dónde se sitúa el cantautor al momento de interpretar sus composiciones, a lo que Víctor Jara le contestó: entrar y cantar las cosas de Chile defendiendo las raíces de nuestra nacionalidad es una etapa verdaderamente importante como para no luchar, para que nuestras manos tengan su lugar en la batalla. En esta misma senda, el grupo Quilapayún tiene un canto dedicado al conflicto bélico vietnamita, que enfrentaba al socialismo y al capitalismo. En el LP de 1968 por Vietnam, podemos encontrar distintas canciones en honor a la izquierda latinoamericana, como son los cantos de hacia el Che Guevara, el himno de las Juventudes Comunistas y también referencias a distintos pueblos de América Latina. Esta agrupación participó en distintos festivales que se organizaban en el contexto social de canciones populares y políticas. Un ejemplo de cómo estos festivales sirvieron de potentes difusores de este pensamiento comprometido es el tercer festival de la canción comprometida, con sede en Berlín en 1972, ocasión que sirvió para demostrar que las canciones servían para algo más que cantar. Se podrían usar como una arma que movilizara a las masas y sirviera para la lucha de clases. Eduardo Carrasco, vocalista de esta agrupación, le comentó a un periódico local: la idea es que la solidaridad impregne la atmósfera de este festival. Estamos al lado de todos los pueblos del mundo que luchaban por la libertad. Pensamiento que se encontraba en sintonía con los ideales respectivos de cada artista y del movimiento en general. En este LP podemos encontrar también la canción El alma llena de banderas, que es un relato de hermandad entre los pueblos de Latinoamérica, cantado por Víctor Jara. Representa el desligue del yugo imperialista para empezar a consolidar la unión fraternal entre los pueblos. Una parte de esta canta: aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas. Contra el miedo avanzaremos, venceremos. Este pensamiento fue reflejado en una revista, La Quinta Rueda, al referirse en una visita realizada al Perú, en el cual comentaba: en este continente en llamas es difícil hasta abstraerse del tema político y social de nuestros países.
aludiendo en el mismo pasquín sobre los contactos que realizó en este viaje, mencionando el interés de obreros sindicalizados y de grupos de jóvenes de música que tenían las mismas inquietudes que él. El canto es una soga que puede unir los sentimientos de los pueblos. En este mismo artista podemos encontrar el LP de 1971, El derecho de vivir en paz, que permite acceder a una línea de pensamiento de Víctor Jara, donde es una crítica a la intervención norteamericana en distintos países, en este caso por Vietnam, lo mismo que hacía Quilapayún. Un extracto de esta canción es: Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y la pan. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Finalmente, para ir concluyendo en esta investigación, esta ponencia, en honor al tiempo, podemos concluir que para los artistas era necesario integrarse al proceso social y revolucionario, debido a que respondían a sus inquietudes políticas al ser parte de la izquierda chilena, siendo este un movimiento musical que remueve la forma de hacer música popular, transformándose en un actor político importante, no solo en lo cultural, sino que en la misma política. Es decir, que los artistas pasaron a ser intelectuales orgánicos de lo popular, porque cantaban las aspiraciones políticos y culturales que ellos veían en su pueblo. Debemos recordar que muchos de estos artistas, como ya lo dije, pertenecían a partidos de izquierda, cantando los ideales políticos y acusando también a los gobiernos de turno por el poco interés de los sectores populares, como lo hicieron, como fue el caso de Víctor Jara con Preguntas por Puerto Montt, que relata una matanza ejercida en 1969 por el gobierno de la democracia cristiana, y la carta de Violeta Parra, para quien rememora lo sucedido en una matanza sucedida en la población José María Caro de la comuna de Santiago de Chile para 1962. Finalmente podemos decir que las canciones de la nueva canción chilena y las letras musicales efectivamente sí se pueden utilizar como fuente de información fidedigna sobre los procesos sociales, pero siempre ligada a un contexto histórico en particular. Esto se basa en que podemos acceder a información de personas populares que no estaban registrados su testimonio en las fuentes escritas, tanto sus experiencias y expectativas en la vida personal. Esta información, como lo dijimos, esta información de otra manera sería inaccesible para el historiador y usarla en la investigación histórica. Esta cualidad se encuentra condicionada con la vinculación de sus letras en el contexto histórico y con la conversación con otras fuentes historiográficas, de manera que sea posible un diálogo entre las fuentes históricas que permita enriquecer el trabajo historiográfico. Al fin de cuentas, esto es lo más importante, que el canto se basa en la historia oral, lo que da cuenta de información que no estaba contenida en las fuentes escritas. Por lo tanto, esta información que nos da las canciones tiene que hablar con otras fuentes que sí están escritas y de otras ciencias sociales. Sin más que agregar, solo agradecer por la oportunidad brindada. Me despido muy cordialmente. Buenos días, que tengan un buen día. Espero que les haya gustado esta
ponencia. Muchas gracias. Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada, y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. El pueblo unido jamás será vencido. El himno que aún cantan y gritan las calles chilenas, por Nayeli Reyes. Antes de empezar mi ponencia, les compartiré una presentación que he hecho para esta exposición. Comienzo. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El gobierno de la Unidad Popular supo que debía tener al pueblo de su lado y gobernar con él y por él, y no verlo como un sujeto ajeno. También tuvo como objetivo acercar la cultura al pueblo para educarlo y alfabetizarlo. En este caso, uno de los movimientos culturales que cooperó con el apoyo y con el proyecto de la Unidad Popular fue la Nueva Canción Chilena. Así, cantantes de agrupaciones participaron en el programa cultural de Allende, ya que tenían la convicción de que la educación y la cultura, las políticas públicas y más, podrían generar una nueva sociedad. De igual manera, la cultura representó aquel espacio en el que se describían los motivos por los que se debían cambiar al país, al tiempo de esbozar los posibles caminos que debían seguirse para hacerlo. Una de las canciones icónicas de la Nueva Canción Chilena es El pueblo unido jamás será vencido, el cual se entonó meses antes del golpe de Estado. Hay que recordar que para entonces ya se rumoraba sobre un posible ataque golpista e incluso ya había existido un posible atentado. En la canción se hace un llamado a no desistir, a continuar con la búsqueda de una sociedad nueva. Me refiero particularmente a esta melodía porque fue una de las últimas que se cantó públicamente antes de aquel 11 de septiembre de 1973 y porque es la misma canción que desde aquel 18 de octubre de 2019 se ha entonado como un himno de lucha, de resistencia, incluso de esperanza. Expondré la manera en la que una misma canción, pese a corearse en contextos distintos, tiene un mismo mensaje y un mismo anhelo: crear una sociedad mejor. Esto mostrará la importancia de la unidad popular dentro de la sociedad, memoria e historia chilenas, pues independientemente de la postura que se tenga sobre este gobierno, creció una esperanza con la que se construiría un país distinto, y es esa misma esperanza con la que se añoró llegar a aquella utopía tan anhelada. Y esta, tanto la utopía como la canción, sean las mismas que den la pauta para que se siga buscando crear esa sociedad. El pueblo unido jamás será vencido, 1973. A través de las melodías de la canción chilena se comunicó la importancia de crear una sociedad distinta, popular e igualitaria, características que también planteaba el proyecto de la Unidad Popular al llevar a Chile por la vía del socialismo. Si bien los mensajes de las canciones tenían una visión utópica del país, también reflexionaban sobre las responsabilidades que debían considerarse para alcanzar a construir aquella nueva y diferente nación. La también representó una forma de militancia, de entrega. Incluso Fabio Salas Zúñiga menciona que esta música exponía la importancia de una utopía social que en algún momento empuñó la guitarra en vez de la metralla. Pues hay que recordar que Allende tuvo la convicción de que esa nueva sociedad se construiría a través de una vía pacífica en vez de construirla con base en las armas. En este caso, la música expuso diversas problemáticas recurrentes en la sociedad chilena, así como en las latinoamericanas. La desigualdad de oportunidades, la precarización del trabajo, el racismo y el clasismo que existía y aún prevalece en contra de los pueblos originarios, las adversidades que enfrentaban las regiones periféricas a la capital, entre varias más. Al exhibirse aquellas preocupaciones, la música permitió que las personas reflexionaran acerca de su realidad,
al tiempo de promover un pensamiento crítico entre la población, lo cual permitió una identificación de la sociedad con el proyecto allendista. Así, el arte funcionó para crear conciencia social, pero no solo se trató de difundir un proyecto político e ideológico, sino también ético, con el que se acabarían las brechas entre unos y otros. Es decir, se crearía un discurso colectivo en lugar de uno individualista y particular. Para la unidad popular, toda la sociedad era necesaria. Todos y todas debían parar. Por ello no es gratuito que en El pueblo unido jamás será vencido aparezca lo siguiente: de pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí y junto a mí. Fin de cita. La colectividad se convirtió entonces en el soporte de la unidad popular, pues a partir de la diversidad se podrían gestar soluciones y alternativas en pro de la comunidad y no solo para algunos cuantos. El reconocimiento del otro y de los otros, así como su participación, era fundamental tanto en la concepción de la unidad popular como de la nueva canción, pues no se podía construir una nueva realidad únicamente desde la perspectiva de unos y dejar fuera a los otros como hecho anteriormente. Lo importante ahora era la integración, tal y como lo propuso el proyecto de la unidad popular, pues la colectividad representaba la manera en la que se consolidaría una sociedad y democracia verdaderas. Se crearía una nueva patria con todas las regiones chilenas, con toda su gente. No sería la de los puros intelectuales o citadinos, la de los blancos o los ricos. Participarían los obreros, las mujeres, quienes vivieran en las zonas rurales, los pueblos originarios, toda la población. Por ello en la canción se entona lo siguiente: la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar ardite y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. Así, en la canción se anuncia el aspecto que tendría la realidad de la luz, que tendría la nueva realidad. Cito: la luz de un ser anuncia ya la vida que vendrá. Mientras que el pasado había sido gris, el presente y el futuro tenían un color y una luminosidad determinados. Si bien resulta significativo que la canción se entonara antes del golpe de Estado, también es importante recalcar el mensaje de esperanza que daba. Pasara lo que pasara, la utopía se llevaría a cabo. Chile, tarde o temprano, se transformaría. Y aunque el sueño fue truncado aquel 11 de septiembre de 1973, ese día Allende le dijo al pueblo que debía, cito, estar alerta y vigilante. No deben dejarse provocar ni dejarse masacrar, pero también debe defender su conquista, su derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor. Entonar esta canción, como las de Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani y otras de Quilapayún, por ejemplo, se convirtieron en un arma de combate para resistir a lo largo de los 17 años de la dictadura pinochetista. Cantar el pueblo unido jamás será vencido era otra forma de encarar el terrorismo de Estado, pues aunque se quisiera exterminar la semilla del allendismo y de la unidad popular, siempre había melodías como esta para recordar los ideales por los que se luchó y se seguiría luchando a pesar del terror impuesto por Augusto Pinochet y su ejército golpista. Ahora bien, onomásticamente, el pueblo unido jamás será vencido también resultó muy incómoda, no solo por lo que representaba para el régimen, es decir, cito, la voz del pueblo, áspera, directa y muchas veces imperativa. Cierro cita. Sino también porque esa frase se volvería una consigna en contra de la dictadura cívico-militar. Por ello, tanto la canción como la consigna ejemplifican, por mínima, una ilusión por cambiar la realidad chilena. Pasara lo que pasara, se debía mantener la fuerza para seguir adelante, pues mientras el pueblo se mantuviera unido, mientras defendiera sus ideales pese a las canalladas y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el pinochetismo, podría combatir a los impostores
que se apoderaron de Chile y tarde o temprano volvería el anhelo por edificar un país distinto, un país por el que no, en el que no gobernaría la impunidad ni la tortura, ni las violaciones a los derechos humanos, ni las fosas comunes llenas de cuerpos de detenidos desaparecidos. Chile ya no sería aquel país donde aquel que proclamara el bienestar de la sociedad tuviera las manos llenas de sangre y mucho menos respondiera a los intereses del sector empresarial y a los del intervencionismo de la Casa Blanca. Interpretar esta canción también representaba para el gobierno dictatorial que el marxismo o el comunismo, como Pinochet catalogaba a cualquier ideología de izquierda, seguían vivos, que pese a la guerra que declaró aquel ejército golpista, no pudo evitar que los deseos de aquella utopía se mantuvieran en plena dictadura. Gritar "el pueblo unido jamás será vencido" era una forma de demostrarle al régimen que los sueños de toda una generación, pese a todo, no habían muerto y que se transmitirían de generación en generación. Aquella frase, aquella canción, demostraban que el espíritu revolucionario seguía vivo y que tarde o temprano volvería a resurgir. El pueblo unido jamás será vencido. 2019. Tuvieron que pasar 46 años para que en plena democracia, o más bien simulacro democrático, aquel 18 de octubre de 2019, Sebastián Piñera, durante su segundo mandato, declarara en cadena nacional que Chile estaba en guerra. Una vez más, los recuerdos de la dictadura se hacían presente, pero también retumbaban las palabras de Allende cuando, antes de ser asaltada la moneda, le pidió a las chilenas y a los chilenos defender su derecho a la vida digna. Mientras la sociedad chilena salía a protestar y mostrar su descontento por el alza al metro, Piñera se encargó de atacar y arremeter en contra de su pueblo desde el imponer un toque de queda y militarizar las calles como en dictadura, permitir que los miembros del ejército torturaran y abusaran sexualmente de su población, darle luz verde a Carabineros de Chile para dejar a casi 500 personas con traumas oculares, admitir que los guanacos y los zorrillos obstaculizaran la atención oportuna de los cuerpos médicos en Plaza Dignidad, ex Plaza Italia. Incluso les ha permitido a los mismos carros militares que ataquen a los manifestantes con agua y gases con contenido químico tóxico y corrosivo para el cuerpo humano. Y estos son solo algunos de los tantos abusos de poder que se han cometido. Desde aquel 18 de octubre, la sociedad chilena contestaba que, aunque los medios de comunicación locales mintieran y omitieran o transgiversaran información, tal y como ocurría en dictadura, ahora se valían de las redes sociales para visibilizar su unidad. Si bien hay determinados sectores de la sociedad que son de ultraderecha y quienes creen en los datos que ofrece el gobierno, ella no minimiza su lucha, al contrario, la enfatizaba y la legitimaba cada día más. Chile no podía ser gobernado únicamente para unos cuantos, sino para todos, como debía suceder en una democracia, pues mientras se legisle y se le gobierne para determinados sectores, siempre existirán puntos de desencuentro que solo afectarán a la mayoría, tal y como lo corroboró y como se corrobora en el informe de la OCDE, donde se dice, cito, Chile es uno de los 3 países latinoamericanos más desiguales en cuanto a ingresos. El documento indica que en Chile el 20% de la población más privilegiada en 2017 ganaba 10.31 veces más que el 20% menos favorecido. Fin de cita. El estallido social o el despertar chileno se daba, grosso modo, por el alza al precio del metro, el que únicamente beneficiaba al empresariado chileno y afectaba económicamente a las personas que deben usar diariamente dicho transporte. Sin embargo, ese aumento demostraba que no solo eran 30 pesos, sino que ya eran 30 años en los que la población había sido víctima de los gobiernos de postdictadura. El estallido demostraba su descontento con los gobiernos de la transición por saquear el bolsillo de la clase trabajadora, motivo por el que diversas comunidades y regiones chilenas se movilizaran. De norte a sur, se visibilizaba el descontento en contra del gobierno de Piñera,
ya que cada una de las acciones cometidas por este gobierno reafirmaba aquello que se temía, que la dictadura nunca se había terminado y que más bien se había establecido un simulacro, como lo había señalado Mulián años atrás. Sin embargo, mientras la sombra de la dictadura se hacía presente, también lo eran las palabras de Allende. Cuando le decía a su pueblo, cito, que deberían superar ese momento gris y amargo, en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase la humanidad libre para construir una sociedad mejor. Fin de cita. El pueblo chileno ahora se enfrentaba con las reservas del pinochetismo y pese a ello, la gente tuvo la convicción clara, luchar una vez más para defender lo que era suyo. Asimismo, el pueblo unido jamás será vencido, junto a las canciones como El derecho de vivir en paz y Arauco tiene una pena, simbolizaban ese refugio y esa resistencia. Si en dictadura fueron canciones que permitieron que muchas personas siguieran creyendo en que Chile podía cambiar, eran esas mismas canciones las que les permitían a esta sociedad creer que ese cambio podía ocurrir. De modo que la sociedad volvió su vista al pasado, no solo para recordar uno de los periodos más sanguinarios y crueles, sino también para recobrar y recordar que pese a todo, la única forma de luchar era mediante la rebeldía y la organización popular. Así, los chilenos y las chilenas se movilizaban como lo habían hecho décadas antes, aunque bajo distintas circunstancias. Sin embargo, prevalecía el anhelo por recuperar la dignidad, por recuperar la libertad, por derrocar el miedo que les habían enseñado a tener y sobre todo para defender a su país de los mismos ideales de los tiranos que querían saquear y apropiarse nuevamente del país. Por ello, el pueblo unido jamás será vencido, retumbó en los labios de las generaciones más jóvenes como en las más grandes. Por ello, poco a poco se entonaba en los barrios de las distintas comunas de Santiago, se coreaba en el Centro Cultural Gabriela Mistral, o al aire libre, o en plena Plaza Dignidad. Cada uno de los versos representa de nuevo los ideales de una sociedad que aún anhela un país distinto. Quizás no bajo los mismos ideales allendistas, pero tal vez sí muy parecidos. Es decir, así como el gobierno de la Unidad Popular había previsto la participación de todos los sectores sociales, hombres, mujeres, durante el estallido social, la ciudadanía había expuesto la necesidad de integración, de crear una sociedad donde la mujer tenga voz y voto, donde se le considere como un sujeto o más bien una sujeta activa. Esto se puede visibilizar en la siguiente estrofa, donde dice, mujer, con fuego y con valor ya estás aquí, junto al trabajador. Fin de cita. O la importancia de hablar desde un nosotros, desde un sujeto colectivo, tal y como lo había propuesto el gobierno de la Unidad Popular. Cito, de pie, cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. Fin de cita. Así, al reconocerse el trabajo y la participación colectiva, entonces es que puede florecer una nueva bandera, y con ella una nueva realidad. Por su parte, las generaciones más jóvenes entonaban a todo pulmón, el pueblo unido jamás será vencido, aunque no hayan sufrido las atrocidades del pasado, aunque desconocieran lo que había ocurrido o cómo había ocurrido. Estas, junto a las generaciones antecesoras, coreaban cada una de las estrofas de dicha melodía. En cada calle, en cada barrio, en cada comuna, en las distintas regiones, el pueblo unido jamás será vencido, es su consigna de combate, de esperanza, es su canto de unidad. Toda la sociedad está unida bajo un mismo grito y una misma consigna. De igual modo, entonar esos versos representaban otra forma de combatir el negacionismo que defendían y siguen haciéndolo Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Jaime Mañalich, Mario Rosas, Gonzalo Blumel, entre varios más. Mientras ellos pretendían olvidar la represión que han ejercido en contra del pueblo chileno,
La sociedad les recordaba que no habían olvidado ni los ideales de Allende, ni el dolor y el sufrimiento que causó el golpe de Estado, y que pese a todo, tampoco habían perdido la esperanza de crear una nación, una nueva patria, la que, cito, está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo. Fin de cita. Ante tanta desesperanza y coraje, el pueblo unido jamás será vencido, ejemplifica otra forma de resistencia, de mantener un poco la calma en medio de la revuelta que habían provocado las políticas neoliberales del gobierno chileno, así como la represión permitida por el mismo presidente. Toda la gente que se ha manifestado sabe, directa o indirectamente, que, cito, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Fin de cita. Pues solo así se podrá alcanzar aquella utopía que anhelaba Salvador Allende. Ante las inclemencias provocadas desde aquel 11 de septiembre de 1973 y este 18 de octubre de 2019, el pueblo unido jamás será vencido, ejemplifica el coraje y el anhelo de la gente para crear una nueva sociedad donde exista justicia, condiciones para la vida digna, políticas públicas que realmente se preocupen por el bienestar entre la humanidad y la naturaleza, por crear una sociedad antipatriarcal y libre. Mientras tanto, la sociedad chilena seguirá aguerrida, valiente, seguirá luchando hasta salir victoriosa, hasta que conquiste su felicidad, hasta que haga de la dignidad una costumbre y no una petición, hasta que abra las grandes alamedas y camine libremente por ellas, sin temores ni angustias, sin privaciones ni horrores, porque tarde o temprano ese país existirá. Muchas gracias. La chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos.